desde el fin de los 80, en el Chile de la transición a publicar contenidos relacionados principalmente con la modernidad. Por nuestro catálogo han pasado varios premios nacionales, entre ellos Humberto Maturana, Félix Schwartzman, Humberto Giannini, Carla Córdoba, vamos a seguir. Pero además tenemos el honor de contar con autores como Rafael Echeverría, Francisco Varela, y recientemente se ha incorporado al destacado ingeniero Mario Weissman como una novela. Entre nosotros también estuvieron Alejandro Jodorowsky, que nosotros lo conocemos en la Universidad de Chile, publicó más de 20 libros con nosotros, Claudio Galán, psiquiatra. Como lobos, tenemos los mandatos de Galán, fue esa colección de la Madrid que hicimos, y una larga lista de distinguidas personalidades de la cultura de nuestro país, Latinoamérica. Pero uno de mis sueños más acariciados fue siempre el de publicar a mi maestro de mis últimos años de formación en la hermosa Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el doctor Alfredo del Valle. Fue mi padre que, estando de cierto modo refugiado en Municipal, me dijo un día, conocí a un profesor muy inteligente de la facultad, tiene un curso en el departamento de ingeniería industrial. Me parece uno de los profesionales jóvenes más innovadores con los que he hablado. Están los temas del medio ambiente y la energía. Seguí el consejo de mi padre, cosa que no hacía con frecuencia, esta tristeza, me inscribí en un curso de Alfredo. Yo estaba entonces viendo el registro de economía, se llamaba de otra manera, ingeniería económica. Y Alfredo me abrió un universo nuevo de ideas que me permitían observar e interpretar el mundo de una manera completamente nueva. Estoy agradecido por eso, estoy agradecido de él. Y nuevamente estoy agradecido por hacerme el honor de editar en mi casa editorial, que es una pequeña casa editorial en Las Carnes, un trabajo que refleja los 50 años de desarrollo de un pensamiento difícil de catalogar, porque está entre la práctica y la filosofía, el pensamiento y acción a la vez, muy escaso y académico. Este libro será un insumo de una potencialidad muy difícil de apreciar para abordar y gestionar los graves problemas sociales, económicos, ambientales, ambientales, etc., que la humanidad enfrenta. Y este libro será verdaderamente movilizador de la acción innovadora, un verdadero motor del cambio. Solo tengo que recordar las palabras del sociólogo alemán Niklas Luhmann, reconocido a nivel académico por su formulación de la teoría general del sistema social. Él afirmó que la complejidad es la esencia que posibilita la existencia del sistema social. Es decir, la complejidad es lo que posibilita la existencia del sistema social. Esta frase sugiere que la complejidad no es un obstáculo, sino un motor del sistema social. Alguna vez leí que la complejidad no es un problema a resolver, sino una condición a gestionar. Alfredo del Valle lo cuenta espléndidamente en este libro. Gracias, Alfredo, por esta tremendo aporte al conocimiento y a la práctica. Antes de sentarme, quiero presentar a los presentadores del libro, perdón por la redundancia, no sé si tengo que mandar exactamente decir, para no equivocarme, con ambos. El libro será presentado por los señores Juan Pablo Luna, cientista político, Diane Brown, Sheriff de Democratic Studies en la Universidad de McGill, Canadá, y profesor titular visitante en la Universidad Católica de Chile. También está con nosotros Jean Parker, un sociólogo, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y nominado al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Tenemos, por lo tanto, dos extraordinarios académicos que nos van a hablar del libro de Alfredo. El orden será el siguiente: comenzará con Pablo Luna, luego seguirá Jean Parker y finalmente escucharemos las palabras de Alfredo del Valle.
Quiero recordar de nuevo que acá que los circulares no silencien, pero además quiero decirles que van a poder participar al final de esta presentación del libro, van a poder participar haciendo preguntas. No puede ser demasiado extenso, porque la universidad cierra el local a las 9 de la noche y quiero ofrecerles un poco de bebidas, jugo, no quiero traer vino, así que lo siento. Pero hay un canapé que pueden agregar en la vida también. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha ahí? Es un placer presentar este libro y un privilegio también haber podido leerlo un poquito antes que ustedes. Siempre es un placer presentar un libro, conocer a su autor, especialmente en tiempos tan oscuros, digamos, como los que me temo estamos transitando. Y los libros son en general un muy buen refugio. Y este libro en ese sentido es un refugio muy especial, lo fue por lo menos para mí al leerlo estos días, ¿sí? Es un libro que por algunas razones que voy a tratar de articular y por lo que muchos de ustedes seguramente saben y por eso están aquí, es un libro que de alguna forma genera esperanza, pero una esperanza fundada, ¿no? Y una esperanza fundada en una experiencia de 40 años, como se ha dicho, en una trayectoria profesional de investigación, pero también de acción, ¿no? Como recién se decía, esto es muy inusual en la academia, cada vez más inusual. Lamentablemente la academia se ha vuelto el reino de papers de gente que muchas veces no tiene demasiado que ver con la realidad y con lo que pasa y sucede en nuestras sociedades. Y es un libro también muy especial y en ese sentido creo intuir que en esta sala hay muchos discípulos de su autor. El libro está dedicado a sus 4 maestros, ¿no? y está escrito de alguna forma en honor a lo que Alfredo denomina sus 4 maestros, pero también es muy lindo, digamos, intuir y ahora saber que en esta sala y entre quienes van a seguir utilizando este libro también como un manual para la praxis, una guía para continuar trabajando en esta línea, hay un número importante de discípulos y herederos de esta experiencia. Yo voy a empezar, digamos, diciendo que comencé a leer el libro con 2 prejuicios fuertes, ¿sí? Y negativos respecto a la temática del libro, ¿sí? Alfredo tuvo la amabilidad de dedicarme al libro y de decirme que era un libro que ojalá contribuyera al espíritu de la esperanza, ¿sí? De que con la complejidad, yo creo que ese es un elemento, y obviamente esto está claro, digamos, en la propuesta de Alfredo, central en esto que aquí se propone. La idea, y que me pareció muy provocadora y al mismo tiempo muy movilizadora, que proviene, digamos, de el trabajo de Hassan Özbekhan, no sé si está bien pronunciado, de alterar la secuencia y revertir la secuencia entre el presente y el futuro, ¿no? Y que por tanto nos permite pensar el futuro como, digamos, el futuro anhelado, ¿sí? Como una construcción que podemos desarrollar, a la que podemos llegar mediante nuestra acción en el presente.
¿sí? Y esta idea que a mí me pareció muy disruptiva y muy interesante de que ese futuro anhelado, ¿no?, que uno lo ve distante y hacia adelante, en realidad, mediante este método, logra imponerse sobre el presente, donde tenemos el problema, el desafío de política pública que eventualmente queremos solucionar y que, al cual aplicamos el método que Alfredo aquí desarrolla y codifica. ¿Por qué me parece sumamente interesante, digamos, y productiva esta idea de la participación fuerte en particular? Porque se basa en algo fundamentalmente humano que creo que hoy también está en crisis, que es la capacidad de conversar, y de conversar entre diferentes, y de conversar de alguna manera hasta ponernos de acuerdo, ¿no? Creo que en nuestras sociedades, en la civilización, en esta etapa de la civilización humana, estamos perdiendo la capacidad de tener este tipo de conversación, y creo que es bueno y es refrescante y es esperanzador un método que ponga la conversación y una conversación con sentido, desde la diferencia, orientada a un futuro anhelado que queremos co-construir, en el centro de su propuesta. En este sentido, yo pensaba en retrospectiva, por ejemplo, en los proyectos de escucha ciudadana que se organizaron después del estallido, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que desarrollaron la Universidad de Chile y la Universidad Católica, denominado Tenemos que hablar de Chile, ¿sí? O lo que más ampliamente en círculos empresariales empezó a codificarse, digamos, o a etiquetarse como escucha ciudadana, ¿sí? Y uno no puede evitar, luego de leer este libro, pensar que tal vez esos esfuerzos, que fueron esfuerzos productivos en cierto sentido, en los cuales se involucraron una cantidad y se movilizaron una cantidad enorme de recursos, podrían haber sido mucho más ricos, interesantes, productivos, ¿sí? Si hubieran incorporado dinámicas como las que se plantea en este libro en torno a la participación fuerte, ¿sí? En lugar de simplemente ser mecanismos de escuchar más catárticos también por parte de los participantes, pero sin esta noción de participación fuerte que aquí se plantea. También, y Alfredo tiene acá una distinción muy interesante con los presupuestos participativos, por ejemplo, que son uno de los mecanismos que desde la ciencia política, desde la sociología, se ve como una instancia exitosa de participación ciudadana en la región. Y dice, bueno, en realidad esto está bien, digamos, pero son procesos de participación que más bien tienen que ver con problemas benignos. No son los problemas más complejos que debemos enfrentar, no tienen la capacidad de solucionar ese tipo de problemática. Y en función de eso también pensé, digamos, tenemos en Chile recién creados hace pocos años los gobiernos regionales, ¿sí? Son gobiernos regionales que tienen pocas atribuciones, funciones mal definidas, que eventualmente han tenido problemas de instalación, que han tenido problemas también con casos sonados asociados a la probidad. Y me preguntaba también cuán diferente podía haber sido la cosa, ¿sí?, si en el proceso de instalación de estos gobiernos regionales se hubiera incorporado
un proceso de innovación participativa para construir eventualmente futuros regionales en las claves de este método. Algunas otras cuestiones, digamos, para enfatizar y luego termino con alguna pregunta y alguna crítica para invitar a la discusión. Me parece muy importante y muy interesante la distinción que hace Alfredo entre la diferencia del método, tanto con la tecnocracia y con el abordaje tecnocrático como con el abordaje asambleístico, ¿no? Y de alguna manera esa distinción ayuda a mostrar cómo a través de este método se puede al mismo tiempo lograr grados razonables de eficacia y de legitimidad, ¿sí? Que son dos componentes que toda decisión requiere. Parte de la crisis que hoy tenemos en las democracias contemporáneas, en las sociedades contemporáneas, tiene que ver con problemas de eficacia y con problemas de legitimidad y con la combinación y articulación de ambos tipos de problemas, ¿no? Y en ese sentido también me parece promisoria la propuesta. Me parece también muy interesante, asociada a esta idea de participación fuerte, la noción de consenso ágil basado en el lenguaje natural. Hoy el lenguaje natural tiene que ver y se asocia, digamos, este término a los grandes modelos de inteligencia artificial, pero aquí esto se aplica básicamente a el método por el cual se logra que este grupo que se pone a conversar, que no se separa en mesas, llega a una propuesta y negocia en la conversación una propuesta que deja a todos conformes, sin necesidad de votar, sin necesidad de eventualmente tener mociones de minoría o de tener visiones segmentadas en mesas a las cuales uno es asignado por algún método de sorteo o de agregación determinado, sino a través de nuevo, el diálogo, la conversación y el trabajo sobre la complejidad que representa y que trae a la mesa ese grupo que se pone a conversar sobre un problema a solucionar, sobre un desafío a enfrentar. Me queda también muy claro a partir de hojear los anexos, leí el libro, hojeé los anexos, los tengo para el próximo fin de semana. Hay 3 anexos en el libro, pero me queda muy claro, digamos, a través de los casos que se trabajan en el texto y a través del listado que se incorpora en esos anexos, que el método funciona y funciona a distintos niveles. Yo les decía este prejuicio de que desde la ciencia política uno piensa en los métodos participativos como métodos que usualmente se aplican al nivel local, a nivel micro, ¿sí? Y acá lo que Alfredo muestra es que este método funciona a distintos niveles de agregación, a distintos niveles jurisdiccionales, desde localidades muy pequeñas, desde problemas muy concretos, a ámbitos incluso supranacionales. Termino con algunas preguntas o algunas dudas que me genera este método que en términos generales, y creo que he sido claro en eso, me parece sumamente interesante para enfrentar los problemas que hoy tienen nuestras sociedades. Por un lado, el método de convocatoria, y sobre todo pensando en grandes problemas malignos que tienen que ver con la gobernanza de nuestras sociedades, con la gobernanza del sistema a nivel supranacional hoy, ¿no? Alfredo plantea esta idea de que el método debe aplicarse mediante la convocatoria a
participantes representativos a partir de un grupo convocante que de alguna manera elige a estos participantes, ¿sí? En función de la complejidad que quieren representar y con la cual quieren trabajar. Una de las preguntas que me surge, de nuevo pensando más en los ámbitos de mi práctica profesional, es el problema de la desconfianza profunda que hoy tienen nuestras sociedades, que hoy cunden nuestras sociedades. Y la duda que tengo es cómo lograr que esta convocatoria, que esta selección de participantes representativos, ¿sí? Que tiene lógica en el método, al mismo tiempo logre ser vista como una convocatoria legítima, confiable, para quienes eventualmente están observando el proceso, van a sufrir o van a beneficiarse eventualmente de las consecuencias y las implicancias de estos procesos de innovación. Alfredo, por otra parte, dice, bueno, este método tiene dos aplicaciones principales. Una, cuando tenemos un problema fuera de control, y otra, cuando tenemos la intención de impulsar un proceso de desarrollo, sea desde una empresa, sea desde el ámbito de las políticas públicas. El libro tiene también, digamos, y empuja desde el inicio una visión y un paradigma ecohumanista con el cual yo no puedo más que simpatizar fervientemente, ¿sí? Pero cuando uno piensa, digamos, a nivel global hoy, el tipo de problema complejo, maligno que enfrentamos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, la gestión de la crisis ecológica, digamos, que tenemos por delante. Cuando uno mira la geopolítica y cómo ha evolucionado en los últimos pocos años, ¿sí? La pregunta que tengo es, bueno, ¿cómo se hace, ¿sí? Para impulsar un proceso de praxis participativa a ese nivel y a ese contexto? Estoy haciendo esta pregunta porque Alfredo argumenta que se puede, ¿no? Y a mí me cuesta todavía verlo funcionar a ese nivel, ¿no? ¿Cómo se selecciona un grupo representativo en ese caso? ¿Se quieren sentar los que se tienen que sentar para solucionar ese problema complejo y maligno? Otro de los ámbitos que es cercano a mi área de investigación es el crimen organizado, y Alfredo argumenta también en el libro que acá hay un método que puede solucionar o puede generar y gestionar la complejidad que genera el crimen organizado. Eso requiere sentar a la mesa, ¿sí? O requeriría sentar a la mesa actores del crimen organizado, actores criminales. Si queremos lidiar con la complejidad de ese fenómeno hoy en nuestras sociedades, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos respetando también las orientaciones y los fundamentos éticos y normativos de este modelo que nos presenta Alfredo y que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de lo deseable, a mí me interpretan plenamente como acabo de decir? Y lo último, y sé que estoy alargado, la crítica que anuncié respecto a la introducción, porque creo que este libro va a tener una segunda edición, merece una segunda edición, y para esa segunda edición me gustaría hacer una pequeña sugerencia. Alfredo motiva el libro con esta experiencia reveladora que tiene que ver con su ida a Nueva York, con el impacto de los shocks del petróleo en los 70 y con las diferencias que ve en términos de cómo Europa innova y cómo América Latina en particular se adapta, ¿no?
y asocia esto y lo vincula a matrices culturales que tienen que ver con 500 años de historia en Europa que les permiten, digamos, reaccionar de una forma más productiva a la crisis que la que ve en América Latina. Y en ese sentido el método de alguna forma es marketeado, entre comillas, ¿sí?, como especialmente relevante para las sociedades latinoamericanas que tienen problemas con la innovación y que tienen problemas con la adaptación, no la adaptación, justamente con la innovación en lugar de la adaptación. Si uno mira Europa hoy, Europa tiene los mismos problemas que América Latina, está sufriendo los mismos problemas, no está pudiendo innovar mucho por lo que se ve, ¿sí? Y en ciertos ámbitos de la realidad está peor que América Latina en términos de el tipo de problema complejo, maligno que debe enfrentar. Y en ese sentido yo creo que no es necesaria hacer esta diferencia tan taxativa, más allá de su impacto germinal en empujar a Alfredo en esta trayectoria de vida y de trabajo académico y de praxis profesional tan productivo, evidentemente. Pero no es necesario, me parece, hacer una diferencia tan taxativa entre Europa y América Latina como la que hace el libro, porque el método, y esta es la razón por la cual creo que la crítica puede servir para una segunda edición, también debería ser de utilidad para quienes lean este libro desde Europa, pensando en sus problemas y no solo desde América Latina, desde Chile, pensando en los nuestros. Muchas gracias. Ahora les dejo la palabra a profesor Cristian Parker. Bueno, antes que nada quisiera decir buenas tardes a todas y todos. Y por cierto, lo primero, agradecer a Alfredo que gentilmente me invitó y me metió en esta tarea, es decir, tan interesante para mí, y que me siento muy honrado. Dos pequeñas advertencias. Y yo soy sociólogo y, bueno, el sesgo con el cual leí el libro es desde la sociología, pero no soy solo un sociólogo teórico, también he hecho mucha investigación práctica, investigación aplicada y he trabajado mucho también con políticas públicas. Un poco miro desde ahí también el libro. Y en segundo lugar, el libro me pareció tan profundo, tan serio, tan metódico, tan riguroso, que no me atreví a hacer una presentación así a capela y la tengo por escrito. Así que me van a disculpar para hacerle honor al libro. El arte de gobernar la complejidad es un libro sorprendente, yo diría gratamente sorprendente. Uno pensaría que estamos ante un libro de teoría, una magna obra conceptual inspirada en la teoría sistémica, acerca de cómo gobernar el presente y cómo construir futuro en comunidad. Pero no, este libro no es una obra, perdón, este libro es una obra que sistematiza y conceptualiza una metodología de intervención social que apunta hacia el manejo innovador de problemáticas complejas, aquellas que impiden una existencia humana mejor, más justa, democrática, legítima. Se basa en una variedad de experiencias concretas en las últimas 4 décadas, en las cuales las herramientas han sido empleadas, probadas y verificadas con alto impacto, generando cientos de innovaciones sociales, institucionales y técnicas. Entonces, no hay teoría en este libro. ¿Son puras propuestas prácticas y de acción? Tampoco. No, no estamos ante un simple manual de herramientas para el cambio, y un cambio innovador. No, en realidad estamos ante una obra
que se inscribe, desde mi punto de vista, en un nuevo paradigma, el nuevo paradigma post-cartesiano del pensamiento crítico del siglo XXI. Como dice Boaventura de Sousa Santos, la realidad, cualquiera que sea el modo en que la concibamos, es considerada por la teoría crítica como un campo de posibilidades. Y la tarea de la teoría consiste precisamente en definir y valorar la naturaleza y el ámbito de las alternativas. Es esta, a mi juicio, la última intencionalidad del libro que comentamos. Cómo abordar problemas complejos de forma colectiva, con métodos participativos y sistemáticos, pero reconociendo en la propia realidad y con los actores involucrados las potencialidades del cambio. Y todo esto con un sentido práctico, abordando preguntas claves como, por ejemplo, cómo realizar las transformaciones sociales que necesitamos aquí y ahora con eficacia y legitimidad. Cuando comencé a leer el libro, confieso que me fue difícil. ¿En qué sentido? Me di cuenta que había una distancia entre mi enfoque sociológico y el libro y su conceptualización. El libro está conceptualizado desde la teoría del sistema y desde una óptica que yo llamaría desde la ingeniería. Había conceptos bastante diferentes a los que yo estaba ubicado desde mi teoría sociológica. Por ejemplo, el concepto de sistema social que utiliza el libro, o el concepto de cultura, son un poco ajenos a lo que yo acostumbro utilizar. Alfredo, el autor, me había pedido presentar el libro sabiendo que yo venía de una tradición disciplinaria distinta. Mi especialidad es sociología de la cultura y del desarrollo. Pero, una vez finalizada la primera lectura, la segunda lectura me permitió profundizar las coincidencias epistemológicas. Estamos en la búsqueda de nuevos paradigmas postmodernos, inspirados en el humanismo, en el intento de superar los paradigmas convencionales de la modernidad occidental, el paradigma cartesiano de la modernidad inicial, el paradigma positivista de la modernidad del siglo XIX y XX y el paradigma tecnocrático de la modernidad actual. Todos ellos paradigmas de una modernidad que está en crisis, una modernidad ilustrada en su vertiente conservadora, liberal o incluso emancipadora, que han sido incapaces de lograr sus promesas de libertad, igualdad y solidaridad y de desarrollo humano sustentable e intercultural para todos y todas. Una modernidad hegemónica que se bate hoy en las más graves incertidumbres. Por ejemplo, el riesgo de una tercera guerra nuclear, el riesgo de un calentamiento global irrecuperable, el riesgo de un avance tecnológico desenfrenado que pueda aniquilar a la humanidad, graves desigualdades, violencias y desequilibrios sociales. Y todo ello en el marco de sociedades cuya gobernanza se ha visto dramáticamente disminuida estos últimos años. Por ello, es urgente la búsqueda de alternativas en los distintos planos de la realidad. Hice letra grande, pero tengo que ponérmelo. La propuesta de búsqueda de alternativas del arte de gobernar la complejidad no se ubica en el plano global de los sistemas históricos sociales de la geopolítica mundial, como tampoco en el plano de los sistemas y políticas nacionales, pero su aporte se ubica en el ámbito de los sistemas organizacionales subnacionales y locales. Es una metodología que se puede aplicar perfectamente a políticas públicas y procesos de gobernanza,
a organizaciones y empresas que buscan reinventarse, a comunidades que enfrentan desafíos locales e incluso a organizaciones internacionales que requieren coordinación y confianza. Es, por tanto, un enfoque útil tanto para procesos de cambio planificados como para respuestas adaptativas ante crisis. ¿Pero de qué nos habla precisamente este libro? No pretendo hacer un resumen exhaustivo, solo mencionar unas cuantas categorías que son, a mi juicio, relevantes. El libro, en 6 capítulos, desarrolla un marco conceptual y un método práctico para abordar la complejidad social. No es claramente una propuesta que parezca una receta, sino es un sistema abierto que puede adaptarse a distintos contextos, manteniendo sus principios. El punto de partida es la experiencia práctica del autor en una serie de acciones de transformación, teniendo el caso del tema de la seguridad del tránsito en Chile, en el año 93-95, como un caso emblemático, donde más de 200 actores de sectores de diverso tipo lograron en poco tiempo reducir drásticamente muertes y lesiones, generar cambios culturales y crear instituciones duraderas. Esa vivencia demostró para el autor que es posible transformar sistemas sociales complejos de manera rápida, efectiva y sostenible cuando se recurre a una participación fuerte y a métodos que integran distintos saberes. Comprendo bien estas experiencias del autor, no porque haya tenido la ventaja o la virtud de haber trabajado con él. Me ha tocado, sin embargo, experiencias que son un tanto análogas. El año 2004 trabajamos interdisciplinariamente con un grupo de ingenieros mecánicos, industriales y psicólogos acerca de los accidentes en el metro. Hicimos una metodología que, si bien no fue participativa, sí fue bastante heterogénea desde el punto de vista de las metodologías usuales. Hicimos un enfoque holístico centrado en las necesidades de la gente, conversando con los problemas que tenía la gente, y propusimos un conjunto de medidas multidimensionales que fueron aplicadas por la red de metro y evitaron efectivamente hasta el día de hoy 1000 accidentes. El marco teórico y conceptual de este libro incluye una rica batería de ideas y conceptos con aportes del pensamiento sistémico, la cibernética, la prospectiva, el pensamiento complejo y los estudios de cultura organizacional. Hay una cantidad de conceptos, no voy a plantearlos todos, pero los invito realmente a leer el contenido de este libro, que es apasionante. El libro articula 3 principios operativos que guían toda la praxis. El principio de complejidad, donde está complementado por el principio de participación fuerte, donde a mayor complejidad, mayor necesidad de participación diversa y estructurada. El principio de consenso ágil, que busca acuerdos generados en un lenguaje común, construido colectivamente. Y el principio de activación del potencial, que busca movilizar energías y recursos latentes para impulsar transformaciones sostenibles, con un conjunto de herramientas como el mapa de acción, el perfil de potencialidad, el abanico de innovaciones, el espacio de trabajo participativo, y ubicado todo ello en un conjunto de fases. Una fase de identidad y estrategia que define el sistema, el diagnóstico y la visión común, de co-construcción que diseña de manera participativa innovaciones y articulación de planes, y implementación y seguimiento que también involucra participación.
Pero todo ello tiene, más allá de lo técnico y metódico, tiene un profundo sentido humano y existencial. Porque esta metodología no es solo una tecnología de intervención, no es solo una ingeniería social hacia secas, no. Es un método integral que incorpora la dimensión existencial y humana. Es un método profundamente humanista en ese sentido. Amplía la capacidad de comprensión de las personas, refuerza su sentido de agencia, da experiencia en un diálogo genuino y en una creación colectiva. Del Valle cierra su libro con una invitación ética. Gobernar la complejidad no es solo resolver problemas, sino cultivar humanidad y dignidad. Reivindica el rol de la esperanza como un motor transformador y llama a construir instituciones relacionales, cuidadoras y dialogantes. Tengo algunas reflexiones que hacer sobre el aporte de este libro. Es un libro, que ya lo he dicho, muy riguroso, muy complejo y al mismo tiempo con una gran riqueza de aporte. Hay una cantidad de cosas de las cuales uno podría hablar, pero yo me voy a remitir solamente por ahora a tres. En primer lugar, pienso, y esto no quiere decir que haya una jerarquía, pero hay un primer punto que quiero hablar, es la contribución enorme que hace el libro a una concepción distinta de política pública, una política pública integral. Básicamente por dos motivos. La teoría de la praxis IP permite sistematizar formas de aplicación de proyectos sociales y organizacionales, pero con consideración de una dinámica sistémica compleja y con la participación real de los actores, promoviendo la inter y multidisciplina, cosa que no es para nada usual en la aplicación de política pública. A menudo se observa la confluencia de paradigmas y disciplinas, pero comandados o desde la ingeniería, o desde la economía, o desde la geografía, o desde la medicina, o desde la psicología organizacional, etc. Pero no se ve un enfoque integrado como este. Segundo, se trata de un enfoque que supera la clásica segmentación en que está generalmente subdividida la política pública, atrapada en los meandros de la sectorialización y la centralización. Posibilita el ejercicio de proyectos y programas que abordan problemas complejos en forma holística, intersectorial, descentralizada, incorporando no solo eficiencia y eficacia, sino también, como dice el autor, legitimidad, es decir, pertinencia con las necesidades y situaciones de los actores y sus sistemas potenciales de innovación. Por eso, pienso, se trata de una inmensa contribución que debiera estar incluida en la formación de nuevas generaciones de ingenieros industriales, administradores públicos, trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, saludistas, etcétera, etcétera. En general, en todos los planes de estudio de profesionales que buscan elaborar y aplicar políticas públicas en una perspectiva que supere la tecnocracia y avance en justicia y democracia. Segundo, una perspectiva humanista que supera la tecnocracia. El método de la praxis de innovación participativa, que se abrevia Praxis IP, busca superar el paradigma racionalista y cartesiano mediante la apertura a formas de procesamiento de los problemas que involucran amplia y efectiva participación de expertos, incumbentes y ciudadanía, dado que ello sostiene posibilita el abordaje adecuado de problemas complejos. No es posible solucionar problemas complejos
si no existe esta participación amplia. Lo hace mediante lo que llama la participación fuerte, a través de metodologías de talleres, en un diálogo múltiple, por lo que llama el consenso ágil, que produce resultados con eficacia y legitimidad. Es decir, este método busca escapar de la tiranía del eficientismo, esa tecnocracia que solo busca resultados por métodos técnicos, racionales y eficaces, y no toma para nada en cuenta la expresión de las necesidades y situaciones de los actores del mundo real. Una visión deductivista que parte de un conocimiento adquirido, por ende una especie de visión neocolonial, la tecnocrática, que impone patriarcalmente soluciones a los problemas, más allá de toda consideración por las dimensiones humanas de los mismos. Este método, como deja entrever en numerosos pasajes el libro, toma en cuenta la complejidad en todas las dimensiones de los problemas y de los métodos, procedimientos y herramientas, el compromiso y respeto por las personas, las motivaciones de las personas y los sujetos, las dimensiones emocionales y empáticas, en fin, los productos que no son solo productos tangibles, sino también los productos intangibles. Es un método que va mucho más allá de las dimensiones meramente cognitivas y racionales de los procesos en la planificación, entendiendo que toda innovación requiere una buena dosis de creatividad, y esta no pasa exclusivamente por aquella, sino por el estímulo de un conjunto de potencialidades y factores que no son visibles del comportamiento humano. Este método incluso tiene una perspectiva de género, ya que incluye las dimensiones femeninas en las interacciones y animaciones, buscando dejar de lado o superar las formas patriarcales o dominantes de los enfoques de planificación convencional. Dado que es una metodología que pretende escapar de los marcos lógicos, positivistas o neopositivistas, enfatiza desde esta perspectiva humanista diseños participativos con énfasis en intercambios y en el rol del animador. El rol central que ocupa el animador nos lleva a uno de los conceptos principales que está en el título: el arte. El arte de la animación no es una técnica. Se trata de buscar una interacción en torno al lenguaje natural, de tal manera que ese lenguaje natural provisto por el conjunto de la comunidad sea capaz de procesar consensos adecuados para manejar la complejidad. El rol del animador es central, especialmente fuerte en los talleres de participación fuerte. Por lo tanto, este arte no es una herramienta lógico-racionalista. Incluye un conjunto de dimensiones humanas más allá de las dimensiones cognitivas. Pero claro, aquí también reside un gran desafío del método. ¿Cuánto le reduce objetividad a todo el proceso el hecho de que dependa de quién es el animador? ¿Cómo le reduce capacidad de estandarización y réplica? Si acaso depende de una cierta subjetividad de quien esté animando el método. Bueno, uno podría responder con toda la literatura metodológica de la metodología cualitativa, que afirma que si hay un desempeño metódico y disciplinado, una rigurosidad, una sistematización de experiencias y un entrenamiento de habilidades, eso posibilita el incremento, alcance y validez del intercambio, que siempre va a ser un intercambio intersubjetivo y por lo tanto objetivable. En tanto más pragmáticos los problemas y líneas de acción, mayor posibilidad de alcanzar este tipo de consensos. Si esta praxis IP requiere afirmarse en buenos animadores, entonces la formación de ellos requiere buscar personas indicadas, personas con liderazgo, carisma, habilidades y buena instrucción y experiencia. No es fácil, pero es posible. Tercero, promoción de un diálogo de conocimientos. El abordaje de problemas complejos no puede arrancar ni desde el conocimiento experto solamente,
ni desde el puro conocimiento de sentido común, sino desde el diálogo de saberes. Esta cuestión es enunciada en una dirección correcta por el libro, aunque a nuestro juicio podría profundizarse mayormente. La praxis IP, sobre todo en su fase de participación fuerte, de co-construcción de consensos ágiles, se basa en el intercambio de lenguaje. Se critica el sentido común simplificador y reivindica el lenguaje natural. El sentido común constituye realidad y debe distinguirse el sentido común atravesado por ideologías y cosmovisiones, del núcleo de buen sentido que permite avanzar pragmáticamente para enfrentar los problemas complejos. En este sentido, no es efectivo que todo lenguaje natural, sin filtros, sea válido para el abordaje de problemas complejos. Es notable en esta propuesta la reivindicación que hace tanto del lenguaje natural, del saber práctico, cotidiano y local, como del diálogo de saberes. Es en continuidad con lo que hemos dicho de su enfoque post-tecnocrático. Mucha literatura ha hablado ya acerca del supuesto implícito de esta obra, que el lenguaje es la mediación por excelencia en toda relación social, e incluso como plantea la fenomenología social y el constructivismo, el sentido común es un sistema de conocimiento estructurado que permita a los individuos moverse en el mundo social sin cuestionarlo. Según Beroel y Luhmann, representa una realidad dada por sentada, es decir, asumida como natural, aunque en realidad es el producto de un proceso social de construcción. Pero el sentido común puede estar traspasado, ya sea de ideología, aquellas relativas a la distribución del poder, o ya sea de cosmovisiones, aquellas relativas a la construcción de sentido. El libro no profundiza en estas complejidades. Hay también un conjunto de otros elementos relativos al diálogo de conocimientos que debieran tomarse en cuenta, como las asimetrías del conocimiento. Hemos hecho varias investigaciones Fondesit a propósito de inversiones, proyectos y evaluaciones en cuanto a proyectos de energías renovables y de infraestructura, sobre el tema de la asimetría del conocimiento. ¿Por qué? El conocimiento experto domina generalmente bajo la fórmula de conocimiento científico o conocimiento regulatorio. Domina ese conocimiento por sobre el conocimiento de la comunidad, de la gente, de los grupos locales. Y esa relación puede ser neocolonial y no es fácil de superar. Hubiera sido interesante que el libro nos hablara de estos fenómenos conflictuales que emergen en todos proyectos de inversión, regulación o desarrollo de la política pública. No me cabe la menor duda que efectivamente ha habido en la experiencia que relata el autor una cantidad de elementos que pueden ilustrar estas problemáticas. Por otra parte, tiene razón el autor cuando, describiendo los problemas de alta complejidad, afirma que en una primera instancia hay una suerte de paralización de la capacidad de comprensión y de la capacidad de iniciativa. El sentido común se queda un poco paralizado, porque ¿cómo vamos a resolver todas estas cosas que son tan complejas? Los métodos del pensamiento simplificador son claramente incapaces de enfrentar los problemas de alta complejidad. Del Valle afirma, la pregunta ¿cuál es la solución? Tiene una sola respuesta, pregunta equivocada. Esos problemas no tienen solución, solo tienen una acción transformadora, como la que hace posible la praxis IP a través de sus fundamentos, principios, conceptos y herramientas. El autor nos habla del diálogo que se genera en las distintas instancias de este método, y especialmente habla del diálogo genuino, citando a Martin Buber. Hay un reconocimiento de la profundidad existencial de toda conversación, por más que ella se refleje también en el lenguaje superficial cotidiano. El desafío parece ir más allá de complementar el diálogo con la empatía, como si fueran dos dimensiones apartes y distinguibles, porque como afirma Panikkar, a propósito del diálogo intercultural, la cuestión es cómo desarrollar diálogos que sean ellos mismos portadores de una racionalidad empática.
Es lo que me parece está subyacente en la forma como el autor de este libro conceptualiza el diálogo. Bueno, quisiera ir entonces concluyendo. El diálogo al cual llama este libro, este diálogo de saberes, puede perfectamente entenderse en términos decoloniales, es decir, superando aquella forma que define el diálogo en términos de alguien que dialoga con un otro, pero a ese otro lo trata solamente como objeto. La reivindicación del saber del otro, aquella hermenéutica que confía en el buen saber del otro, es un aporte valiosísimo, porque considera al otro como sujeto. Eso está en la base de la co-construcción existencial, en las formas de abordaje de los problemas complejos. Voy concluyendo. Esta obra, como se declara a sí misma, no tiene la intención de elaborar teoría social ni de analizar sistemas históricos y estructurales. En ese sentido, deja de lado varias dimensiones adicionales de la complejidad en las sociedades nacionales o multinacionales que vivimos, puesto que se trata más bien de una obra que tiene un indudable aporte a la teoría de sistemas desde la complejidad con un enfoque práctico. En efecto, su incidencia más valiosa es hacia el abordaje de problemas concretos de gobernanza y la transformación en el terreno práctico. Por ello, el título y subtítulo están muy bien puestos. El arte de gobernar la complejidad, pensamiento y acción para construir futuro en comunidad. Porque no es solo una obra que guíe en la gobernanza de la complejidad presente. Propone pistas muy claras acerca de cómo gobernar la transformación social requerida para avanzar hacia sistemas futuros, más eficientes, justos y equitativos y con participación ciudadana. Es una obra que sistematiza una experiencia de al menos 3 o 4 décadas. Una obra que está respaldada y validada por hechos y resultados concretos, no por teorías bonitas, sino por resultados sorprendentes, que dicen relación con algo que las mentalidades tecnocráticas ni siquiera imaginan. Es posible la innovación social, participativa. Y es tan innovación como la innovación estrictamente tecnológica. Y además, toda innovación social participativa, en esta perspectiva humanista, involucra participativamente tanto a los seres humanos como a las tecnologías y permite incrementar de manera tangible calidad de vida, justicia social, democracia y también permite salvar vidas. Felicito al doctor por esta tremenda obra. Gracias. Bueno, estamos un poco sobre el tiempo, pero al autor hay que escucharlo, es lo mínimo que podemos hacer. El autor también quería que hicieran preguntas y pudiésemos contestarlas. Propongo que eso se haga un poquito más breve de lo que teníamos pensado, porque efectivamente esta sala se cierra a cierta hora. Entonces, comencemos por escuchar al autor. Alfredo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero partir y voy a tratar de ser muy breve en hablar del tiempo. ¿Ya? Primero que todo, agradeciéndole a 3 personas que han hecho posible que este libro se produzca y que exista. Ellas son Juan Carlos, acá. El esfuerzo de producir este libro no fue muy grande. El libro tiene más de 40 ilustraciones, la quinta la diseñadora que trabajó en esto. Quiero agradecerle muy especialmente a Francisco Millo, que está delante. Francisco otorgó en un momento una subvención generosa que me permitió dedicar tiempo a escribir. Y quiero agradecerle también a mi pareja, mi mujer, Isabel Larraín, que está aquí, por muchas cosas que no voy a
no hace falta que les explique, apoyo fundamental para la vida mía que ha sido él. Quiero agradecerles mucho, y no voy a poder responder en profundidad tanto a Juan Pablo como a Cristiano por sus palabras. Solo un detallito para cada uno. Juan Pablo, tú has investigado en profundidad el tema del narcotráfico y yo creo que justamente cómo construir un grupo convocante para abordar ese tema. Yo creo que una persona como tú es quien mejor puede saber cómo hacer eso. Los criterios del grupo convocante están ahí y yo no sé si van a tener los criminales adentro o no. Esa es una pregunta, por supuesto, bien dura que le tiraste, digamos, y con toda razón. Pero a lo mejor son los que conocen eso, los que deberían estar. Pero sí mi impresión es que medidas simplificadoras, como matar a los capos, ¿no es cierto? Por supuesto que no funciona. Lo sucede el hijo que es más violento que el otro. Tú lo conoces mucho, por supuesto. Entonces, naturalmente, el conjunto de elementos que están, la complejidad que está detrás. Pero intuyo, obviamente no soy quien tiene las condiciones ni sabe cómo hacerlo. Pero en otros casos, justamente con personas que conocen el tema de fondo, es posible aplicar estos criterios de aprendizaje. Creo que en principio es posible. A Cristian le agradezco también todo el tema del diálogo de Sarri. Perdón, a Cristian le agradezco mucho el tema del diálogo de Sarri y me gustaría mucho conversar con él. Quiero agradecer también a Santiago Alcázar por haber hecho posible el aporte a las personas que contribuyeron, fueron muchos, a la convocatoria, a todos ustedes que han venido ahora. Y lo único que quiero hacer es leerles muy brevemente un pequeño mensaje respecto a lo que creo, lo que yo visualizo y trato de decir en este libro. Le voy a presentar la médula de este libro a través de una historia que ocurrió 1000 años antes de Cristo. Ustedes la van a reconocer. Cito del Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel. Comillas. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce y iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era como 60 kilos. Llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce. Y la punta de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Se puso al frente de las filas de Israel y le gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Ustedes conocen la historia, el resto. David, un pastor que ya había defendido a su rebaño de osos y leones, se ofrece al rey Saúl para enfrentar a Goliat. Y lo vence con una certera pedrada de su hombro, que derriba al gigante. Después toma la espada del gigante y le corta la cabeza. Y termina sucediendo a Saúl como el nuevo rey. ¿Por qué hago presente esta historia? Porque este libro se refiere a una situación del mismo tipo que estamos viviendo en el siglo XXI, aunque con una diferencia. Goliat domina sin contrapesos y no necesita bravatas. Somos sus esclavos. Y David todavía se está entrenando con los osos y los leones. El enfrentamiento está latente y su terreno es mucho más sutil, complejo y universal que el terreno bélico. Es el de las ideas, el pensamiento y la cultura. Goliat es el pensamiento cartesiano, analítico, simplificador. El modo de pensar y de actuar que fracciona en vez de unificar. Ya tiene 4 siglos, forma nuestro sentido común. Se propaga todos los días en cada escuela y cada universidad. Y está llevando a la humanidad a violentas tragedias sociales y ecológicas nunca vistas. Desigualdad extrema, crisis climática, migraciones, corrupción, crimen organizado, la erosión de suelos, etc. Un solo ejemplo. Cada año se destruyen por erosión 12 millones de hectáreas de suelo fértil que van a dar a ríos, lagos y océanos. Equivale a 3 veces la superficie de Holanda, y esto genera hambre, migraciones y muchos horrores más. David es el pensamiento sistémico, pensamiento complejo que nació a mediados del siglo pasado para superar las deficiencias del pensamiento cartesiano.
pero todavía no encuentra cómo enfrentar al gobierno con eficacia. Es un enfrentamiento ingenuo. Y este libro ofrece, o pretende ofrecer, bases concretas para avanzar en esta dirección, abordando una pregunta clave: ¿cómo hacerlo? Intenta explicar, inspirar, motivar, cultivar la pasividad, superar el miedo de la parálisis y especialmente, como han entendido acá, entendido en el comentario, especialmente generar esperanza. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. El arte de gobernar esta asamblea va a ser difícil. ¿Cuántas preguntas hay? Para elegir 3. Una, levantó la mano tímidamente ahí un señor. Pues su nombre. Acá hay un micrófono. Pero me puedo hacer escuchar. Ah, bueno. Pero para la grabación capaz que mejor... Exacto. Tu nombre, por favor, primero. Andrés Suárez. Trabajo en varias universidades. Enseño perspectiva y ética. Y la pregunta que me hacía era por las competencias que tendrían que tener tomadores de decisiones que se atreven a abordar sistemas complejos. Porque los que toman decisiones políticas, que pueden ser del sector privado, pueden ser del sector público, de la sociedad civil, son eficientistas, como decía el profesor Parker, sectorializan, y eso nos permite